Hace tiempo reflexionaba con Donald sobre eso, hablábamos de eso, mi hermano Donald, y decíamos, de verdad es que yo no me hubiera elegido a mí mismo para esto, no me hubiera elegido a mí mismo. Todavía Pablo, uno dice, Pablo, qué increíble, por lo menos era un erudito, pero uno, el último de la clase, de verdad el último, en serio, es que usted ve muchos predicadores que dicen, yo era el último de la clase, pero tenían muchas virtudes, uno. La cosa es que me llama el director, pues yo estaba en sexto, me llama el director, éramos 8 en la clase, era una escuelita pequeña, me llama el director y me dice, David, la verdad es que usted es el único que no iba a pasar el año. Yo espero, el director de la escuela, y me dice, yo espero que usted vaya a hacer algo al colegio, porque aquí usted no hizo nada. Y para que no fuera el único que se iba a quedar, me pasó. Y eso fue lo que escogió el Señor. Un zángano, mentiroso, vagabundo, orgulloso, con un montón de defectos. Eso fue lo que eligió el Señor. Y yo me imagino que algunos de ustedes deben sentir lo mismo cuando piensan en cómo nos eligió el Señor siendo lo que nosotros éramos. Y esperando cambiar un poquito para el Señor. Y gracias a Dios por habernos escogido. También hay que dejar muchos complejos atrás, porque si el Señor nos escogió fue porque Él vio algo en cada uno de nosotros. Algo vio Él, tal vez no lo he descubierto, pero algo vio el Señor en nosotros también. Hoy vamos a hablar acerca de qué es el culto cristiano. A mí me gustan mucho las definiciones, me gusta mucho hacer preguntas y poder contestarlas, así que hoy vamos a hablar sobre qué es el culto cristiano. Voy a pedirles que vayan a la Biblia, vamos a ir al libro de Salmos, el capítulo 95, y vamos a leer del 6 al 8 en la versión Reina Valera. La palabra en latín para culto es cultus, que viene de cultivar, haciendo referencia a un hombre o a una persona, a alguien, hablando de culto, en el sentido de ser alguien preparado o ser alguien capacitado. Es decir, alguien que practica, alguien que trabaja o alguien que cuida de algo. Por ejemplo, el que se dedica a cultivar la tierra o el que cultiva un arte. De ahí viene esa palabra. El concepto entonces de ofrecer culto se refiere a entregar un tiempo preparado, un tiempo trabajado, un tiempo ofrecido especialmente para Dios. Dar culto entonces requiere participación, requiere esfuerzo, dedicación y requiere una entrega. El culto no es algo solo a lo que voy, sino que es algo que soy. Culto es el desarrollo y la perfección de una práctica. Alguien culto es alguien que desarrolla hasta mejorar y llevar a la perfección una práctica. En nuestro caso, que somos cristianos, el culto es la práctica de ir puliendo nuestra adoración delante de Dios. Salmo 95, del 6 al 8 en la versión Reina Valera. Yo quiero que ustedes puedan, por favor, hacer un ejercicio mental e imaginarse lo que vamos a leer. Que podamos imaginarlo. Lo que dice el Salmo 95, del 6 al 8, dice, venid y adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Estos
pocos versículos nos muestran un escenario de culto muy especial, un escenario de culto que cuesta mucho ver hoy en día. Gente que viene dispuesta a adorar a Dios, a postrarse delante de Dios, humillarse delante de Dios, exaltar a Dios, reconocer que somos el pueblo de Dios y que Él es nuestro Señor, el Rey del universo. Muchas veces en las iglesias vemos escenarios distintos donde hay gente que no entiende que estamos adorando al Hacedor del universo. Yo quisiera empezar con otra pregunta también. Creo que mi método a veces es muy socrático, pero la pregunta es: ¿a qué viene usted hoy? Esas preguntas siempre son de diagnóstico, ¿sí? Entendemos por medio de esas preguntas cómo estamos. Y si realmente preguntara eso, y si es una encuesta, pues me imagino que tendría respuestas distintas y la verdad no quiero saberlas. Pero ¿a qué vinieron hoy? ¿A qué vinimos hoy? Responder a qué vine hoy y por qué vine hoy es un buen diagnóstico de cómo está mi corazón y si realmente entiendo qué es el culto cristiano. La razón principal por la cual nosotros nos reunimos como familia e iglesia es para celebrar la presencia de Dios. Esa es la razón principal. Nuestro servicio es un homenaje a Dios, es una ofrenda de adoración de principio a fin, que encierra en sí misma un triple testimonio. 3 cosas. Lo primero es la honra a Dios a través de la adoración, de principio a fin, es la honra a Dios. Segundo, bendecir a la iglesia a través de la edificación, la inspiración, el compartir, orar por los hermanos. Es bendecir a la iglesia a través de la edificación. Y tercero, testificar al mundo, proclamando la palabra de Dios. Cada vez que nosotros nos reunimos en este lugar, nosotros estamos diciéndole al mundo que hay un Dios verdadero. Y cada persona que pasa aquí enfrente escucha cuando nosotros proclamamos que Dios es el Rey del universo. Y esto lo hacemos nosotros a través de nuestras acciones. Es la verdad, es tan sencillo como eso. Quisiera darles una explicación más grande, pero lo hacemos a través de nuestras acciones, de nuestras expresiones, de nuestras emociones y de nuestras declaraciones delante de Dios. Es decir, lo que nosotros expresamos delante de la presencia de Dios por fuera, con nuestros cuerpos, es casi un reflejo de lo que hay dentro de nosotros. Y digo casi porque también podemos fingir y porque también podemos aparentar, pero lo que se ve por fuera casi es un reflejo de lo que hay dentro de nuestros corazones a la hora que venimos al culto. Por eso es triste, por lo menos para mí, ver muchas veces exteriormente cómo personas de todas las edades en la iglesia tienen una actitud indiferente delante de la presencia de Dios. Apatía. Una actitud indiferente delante de la presencia de Dios, porque si hay algo que yo creo es lo que la Biblia dice, que donde hay 2 o 3 personas reunidas en el nombre del Señor, Él prometió estar ahí. Entonces, cuando yo llego a este lugar y me doy cuenta que estamos reunidos en el nombre del Señor, yo digo, la presencia de Dios está aquí. Si usted la siente o no la siente, o si está emocionado, la presencia de Dios está aquí. Él lo prometió. Y Él no miente. Y entonces, en medio de todo eso, hay personas que podemos ver exteriormente apáticas, indiferentes delante de la presencia de Dios que está aquí. Porque todos estamos en el mismo culto, pero no todos damos el mismo culto a Dios. Recuerdan a Caín y a Abel. Los dos presentaron ofrenda delante de Dios. Los dos presentaron ofrenda. Pero era muy diferente una ofrenda de la otra. Una agradó a Dios y la otra no. Y aquí hay muchos tipos de culto, quiero pensar yo. Ojalá hubiese solo uno. Pero está el culto de los irreverentes, está el culto de los distraídos, está el culto de los orgullosos, está el culto del que está deseando que el culto termine
y está el culto del que no sabe que el culto ya empezó. Y se nota parcialmente, quiero decir, por el lenguaje corporal, que refleja desinterés. Algunos se quedan sentados todo el culto, otros miran alrededor, algunos aplauden y cantan mientras están pensando en otras cosas, porque su mente está llena de otras cosas, ocupados en el trabajo, pensando en los problemas en los que se metieron y todavía no han logrado salir, en alguien que les gusta, en la serie que dejaron a medias, tengo que llegar a ver una película, o tal vez tengo un montón de trabajos acumulados que no he hecho. Y todo eso lo estoy pensando en el culto mientras aplaudo. He visto muchos con los brazos cruzados, conversando y hasta durmiendo en el culto. Y vean, en serio, no lo digo por juzgar a nadie. En todo caso, que nos reprenda nuestro corazón y la palabra de Dios. Porque la verdad es que ninguno de nosotros es tonto. Yo los veo y yo digo, ninguno es tonto. Y nosotros sabemos cuando no estamos adorando a Dios. Ya lo sabemos. Mi corazón me ha arrepentido muchas veces. No quisiera ser tan sincero con ustedes porque a veces creo que soy muy sincero. Bueno, pero mi corazón me ha arrepentido muchas veces. Y me dice mi corazón, David, no se vaya a sentar con Donald. No lo haga, porque estamos en la casa de Dios. Y usted no va a poner atención, solo se va a estar riendo, solo va a estar hablando y hay que tener reverencia. Y me dice mi corazón, ustedes los dos tienen casa, se pueden reunir en sus casas. Tienen una casa donde se pueden hablar y vacilar todo lo que quieran. Eso me dice mi corazón. La palabra de Dios dice que el corazón es lo más engañoso que hay. Y mi corazón me dice, o sea, hasta para mí eso está mal, me dice mi corazón. En serio. Y 2 o 3 veces lo he hecho. Y me siento muy culpable, en serio. Ya después de que termina el culto, yo digo, ¿qué he hecho? No puse atención. No tuve respeto delante de la presencia de Dios. Posiblemente interrumpí a toda la gente que estaba detrás mío. Todo porque no tengo autocontrol cuando estoy con Él. Entonces ustedes verán que casi siempre yo trato de sentarme lejos porque valoro mi relación con Dios. Casi siempre trato de sentarme lejos porque sé que no tengo autocontrol y nuestro corazón nos reprende y más grande que nuestro corazón es Dios. Creo que la razón de que existan estas escenas dentro de la iglesia es que no somos conscientes. No hemos sido conscientes de a quién va dirigida nuestra adoración y por qué le estamos adorando nosotros a Él. Por eso esas 2 preguntas, por eso les pregunto, ¿por qué vino usted y a qué vino? ¿Cuál fue la razón que lo motivó a venir y qué vino a hacer? Responder esas 2 preguntas nos va a dar luz sobre cómo está nuestro corazón y qué es lo que hay que mejorar. Porque cualquiera que no sea consciente de quién es Dios y de sus misericordias, no va a tener la motivación correcta para adorar a Dios. No se puede. Si no somos conscientes de quién es Dios, no podemos adorar a Dios. Por eso el libro de Romanos dice, Pablo escribe, al contrario, cambien su manera de ser y su manera de pensar para poder dar un culto a Dios. Cambien su mente, su manera de ser y su manera de pensar. Y yo sé que algunos me pueden decir, es que habemos personas distintas, todos somos diferentes. Habemos unos que somos más extrovertidos y habemos otros que somos más introvertidos y por eso nos comportamos así. La adoración verdadera viene del corazón. Yo parezco una estatua, pero por dentro era la fiesta que me cargo. Yo eso lo entiendo, se lo acepto a cualquiera, le puedo decir que de acuerdo, pero eso es su ego hablando. Estamos en la era del no es necesario. Hemos adoptado la idea de que no es necesario.
No es necesario cerrar los ojos para orar. No es necesario aplaudir o levantar las manos para celebrar al Señor. No es necesario doblar mis rodillas. Lo que importa es el corazón. Y no es necesario esto, no es necesario lo otro. El día de mañana vamos a decir que no es necesario leer la Biblia y después vamos a decir que no es necesario obedecer al Señor. Ahora decimos que ninguna de esas cosas es necesaria, pero es necesario y hay una razón por la cual es necesario expresar nuestra adoración a Dios de todas las maneras posibles. Y es porque en este lugar estamos delante de la presencia de Dios. Y Dios merece la mayor exaltación, mi mayor concentración, mis mejores palmas, que yo doble mis rodillas y también mi corazón delante de Él. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Delante de cualquier otro no es necesario. ¿Me entienden el punto? Delante de cualquier otra persona no es necesario. Puede venir el rey de donde sea. No es necesario. No le aplauda a nadie, no le aplauda a su equipo. Pueden quedar campeones. No es necesario. No es necesario. Se puede pasar y no pasa nada. Puede evitarlo. No es necesario arrodillarse delante de nadie. Pero como Él es Dios y porque Él es Dios, es necesario. Pero estamos en la era de que no es necesario. No es necesario. No es necesario ir al culto. No es necesario ya. No es necesario orar, no es necesario nada. Tenemos otras necesidades, parece. Y yo no quisiera condenar a ninguno por no adorar a Dios como Dios manda. Porque la verdad es que a mí me ha pasado muchas veces. He estado muchas veces aquí sin estar aquí. Y yo creo que esa es la razón de este mensaje. Que a todos alguna vez nos ha pasado que hemos estado aquí sin estar aquí. Y eso puede pasar. Lo que no puede pasar es que no seamos consecuentes con eso y que creamos que estamos adorando a Dios de esa manera. Si usted no está aquí, pues no está aquí, su corazón no está aquí, pero acéptelo, reconózcalo y no se engañe. El problema es ilusionarnos y engañarnos a nosotros mismos. Spurgeon decía, si vas a lugares de adoración simplemente a mirar a tu alrededor o a escuchar la música, no estás adorando a Dios. Estás asistiendo a un lugar, pero no estás adorando a Dios. Adorar a Dios implica una acción, implica participación, implica esfuerzo, implica dedicación, devoción, concentración, amor. Isaías 29:13, en la palabra de Dios para todos, Jesús repite estas palabras de Isaías. Y vean lo que el profeta Isaías dice, repitiendo las palabras del Señor. Isaías dice, el Señor dice, lo tengo en la palabra de Dios para todos. Este pueblo viene a mí con palabras y me honra de labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden consiste en normas humanas repetidas de memoria. Está hablando Dios que no miente y está dándonos un diagnóstico de cómo viene nuestro corazón. Y lo que dice Dios es, el culto que me rinden consiste en normas humanas repetidas de memoria. Lo que está diciendo el Señor ahí es, están aquí, pero no están aquí. Están delante, pero su corazón está en otro lugar. Están cantando canciones que se saben de memoria y ni siquiera pueden reflexionar sobre lo que están repitiendo. Y la verdad es que todo tiene un momento y todo tiene un lugar.
Y para un cristiano como lo somos nosotros, un espacio como este debe ser un espacio especial, un tiempo de deleite. Mi culto para Dios debe ser algo único para mí y algo importante en mi vida, porque es el momento de hacer eso que yo hago todos los días en mi vida cotidiana, que es expresar mi amor a Dios, mi confianza en Él, mi gozo, pero con más libertad, sin distracciones, sin interrupciones y compartiéndolo con mis hermanos. Vean lo que dice Romanos 12, 1 y 2. Dice, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien su manera de ser y pensar. Entonces, el culto cristiano es reunirnos a celebrar a Dios. Reunirnos a celebrar a Dios. A Él. Un amigo que tengo, un día le dio un regalo a la esposa. Y llega él pues, con el regalo envuelto y todo lo demás. Y la esposa comienza a desenvolver el regalo con ilusión y demás. Pero cuando lo va abriendo, y como que la ilusión se va un poco y se le borra la sonrisa y dice, ¿qué es esto? Pues el regalo eran unos chocolates, montones de chocolates. ¿Cuál es el problema? ¿Qué tienen de malo los chocolates? Los chocolates no tienen nada de malo. ¿Sabes cuál era el problema? Que a ella no le ilusionaba eso. Se estaba esperando algún otro tipo de regalo. ¿Sabe a quién sí le gustaba ese regalo? A él. Y él dio ese regalo de acuerdo a lo que a él le gustaba. Pensando en que a cualquiera le podría gustar lo mismo que a él le estaba gustando. Yo ya he dado este ejemplo acerca del culto otras veces, pero imagínense que preparamos una fiesta para usted. Preparamos una fiesta para celebrarle, una fiesta de cumpleaños puede ser, y cuando usted entra, empieza a ver un ambiente que usted dice, no me agrada. Prepararon una comida que no me gusta, soy alérgico, nunca me ha gustado, no como de eso. La música que están escuchando no es de mi gusto, o ni siquiera es de mi época, no sé, alguna cosa parecida. La decoración es de un color que no me gusta, etcétera, los regalos y todo lo demás. La pregunta es, ¿preparamos la fiesta pensando en usted? ¿Lo hace sentir bien eso? ¿Nos tomamos el tiempo de averiguar qué era lo que a usted le gustaba? No. Lo hicimos de acuerdo a nuestras mejores intenciones, muchas veces, de acuerdo a nuestras mejores intenciones. Pero no hicimos algo para usted. Muchas veces hemos escuchado a los no creyentes justificarse diciendo, yo creo en Dios a mi manera. Dios y yo, en mi casa, a mi manera. Y creen que es lo más honesto. Creen que decir eso es más honesto que venir al culto y tratar de ajustarnos a la palabra de Dios y a sus mandamientos. Creen que eso es más honesto. Pero la verdad es que para creer en Dios y para adorar a Dios es necesario hacerlo a la manera de Dios. Hacerlo como a Él le gusta y como Él ha mandado. Porque hay que ser muy arrogante para creer que mi manera de honrar a Dios es mejor que la que Él ya propuso y dispuso en su palabra. Hay que ser muy arrogante para creer que yo puedo acercarme a Dios como yo quiero y no como Él dice. Yo quiero que reflexionemos en algunos versículos que están en Levítico 10. Busquen por favor Levítico 10 del 1 al 3. No vamos a quedarnos mucho tiempo aquí, pero sí quiero que lo leamos y que nos centremos en una parte importante. Vean, el ejemplo de esto es, por favor, están haciendo una fiesta para mí, tómense el tiempo de hacerlo de manera que a mí me guste por lo menos.
Y cuando nosotros adoramos a Dios, tenemos que hacerlo de la manera que Él ya dispuso, porque Él dispuso una manera. Levítico 10, del 1 al 3, dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incenciarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que Él no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón: esto es lo que el Señor habló. Si usted nunca ha leído estos versos, ponga atención a lo que el Señor dijo sobre este acontecimiento. Esto es lo que el Señor habló diciendo: como santo seré tratado por los que se acercan a mí. Como santo seré tratado por los que se acercan a mí. Y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Hay una manera en la que nosotros tenemos que acercarnos a Dios. Y le aseguro que no es la que a nosotros nos imaginamos. Hay una parte que quiero destacar del verso 1 y es la que dice: Él no les había ordenado eso. El pecado que cometieron ellos fue darle a Dios algo que Dios no les pidió. Dios no dispuso que fuese de esa manera. Y además el castigo es severo también porque ellos tenían una posición muy importante delante del pueblo, porque eran sacerdotes del Señor. El culto a Dios se le da a Dios de la manera que Dios dispuso. Y nosotros debemos recordar algo siempre que pasemos por estas puertas, siempre que vengamos a la casa del Señor, tenemos que recordar algo. El culto es para Dios. Si usted se va con esto para su casa, yo estoy tranquilo. Y usted cada vez que entre por ahí, entienda que el culto es para Dios, porque muchas veces nos pasa que venimos creyendo que el culto es para nosotros y lo expresamos de muchas maneras. A veces decimos: es que no me gustó el culto o el culto no estuvo bueno. Yo le respondo algo: si el culto no estuvo bueno, fue su culto el que no estuvo bueno, porque se supone que usted venía a dar culto a Dios. ¿Me entiende? A veces venimos aquí creyendo que le estamos haciendo un favor a Dios y el favor es para nosotros. La oportunidad es para mí. Señor, agradézcame porque estoy predicando. Por favor. Hay muchos mejores, montones. Y el Señor me dio la oportunidad, el privilegio, el placer, lo disfruto. Gracias, Señor, porque me escogió a mí, pero es para usted. Es para Dios. A veces venimos con la mentalidad de que es para nosotros. ¿Qué voy a recibir? ¿Qué voy a aprender? ¿Qué voy a llevarme? ¿Qué voy? Sí, claro que vamos a recibir algo, pero no es lo principal. Lo principal que yo tengo que entender es que el culto es para Dios. Y el Señor me bendice, pero el culto es para Dios. No es para mí, no es para una persona. No es para nadie que no sea el Señor. El centro es Dios. La principal razón, el único digno de adoración en este lugar es Dios. Hoy vengo a la iglesia, ¿a qué? A darle culto al Señor, porque es por y para Él. La pregunta para ustedes es: ¿están seguros de que están adorando a Dios como Él quiere? Podemos examinarnos y decir: creo que soy consciente de que estoy adorando a Dios como Él lo pide, de la manera que Él le agrada. Porque podrían ser como mi amigo, el que estuvo dando algo que a él le parecía bien y ni siquiera le había pasado por la mente si realmente su esposa quería eso o no. A veces nos pasa y decimos: es bueno, son mis buenas intenciones, me imagino que a Dios le puede agradar. ¿Estamos seguros de que a Dios realmente le agrada esa actitud mía? ¿Estoy seguro? Porque si no estoy seguro, tengo que revisarlo.
Salmo 95 del 1 al 6. Vengan, cantemos con júbilo al Señor. Aclamemos la roca que nos salva. Lleguemos hasta Él dándole gracias. Aclamemos con música al Señor, porque el Señor es un Dios grande, el soberano de todos los dioses. En su mano están los abismos de la tierra y son suyas las cumbres de las montañas. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, y la tierra firme que formaron sus propias manos. Entren, inclinémonos para adorarlo, doblemos nuestra rodilla ante el Señor que nos creó. Esa es la actitud. Así pide el Señor que le adoremos, con reverencia, con un profundo respeto, reconociendo que Él es el dueño de los picos de las montañas, que Él fue el que creó el mar y le dio forma a la tierra, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Es lo que tiene que pasar por aquí cuando venimos a adorar al Señor, y no tantas otras cosas que pasan por nuestra mente. El culto cristiano es venir con un corazón humilde, es venir agradecidos, es venir reverentes y con devoción delante del Señor. Isaías 43 dice: escuchen, es la voz de alguien que clama. Abran camino a través del desierto para el Señor. Hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Preparen un camino. La pregunta es: ¿con qué tipo de corazón venimos al culto de Dios? ¿Cómo viene su corazón al culto? En el pasado, cuando se sabía que un rey iba a pasar por el pueblo, todos preparaban el camino para que el rey pasara. Preparaban el camino para que pudiera pasar el rey. A veces habían caminos que no estaban muy lindos y ya todo el mundo sabía que tenía que preparar el camino para la pasada del rey, para cuando el rey pasara por ahí. ¿Cuánto más nosotros tenemos que revisar nuestro corazón? Porque vamos a recibir a Dios que va a pasar por aquí. ¿Cuánto más nosotros tenemos que preparar nuestro corazón? Porque es el Rey de Reyes. No hay un rey que esté por encima del Rey de nosotros. Es el Señor. ¿Cuánto más mi corazón tiene que estar preparado? Muchas veces me pasó llegar al culto con un corazón que estaba lleno de muchas cosas, muy preocupado, ansioso, angustiado, sin perdonar a la gente, con un poco de pleitos, enredos. Tenía un montón de tiempo de no leer la Biblia. Es horrible, estaba todo deprimido, quién sabe, con hambre, un montón de cosas. Y llegaba a la iglesia y yo decía: uy, sí es cierto, se me olvidó preparar el corazón. Entonces empezaba a orar: Señor, perdóname, bueno, hice esto, lo otro, no sé qué, no sé cuánto. Terminaba el culto y no había terminado de preparar el corazón. Me lo perdí. ¿Sabe? La vida cristiana es muy cotidiana. Lo que dice la palabra de Dios es: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y entonces todas las cosas cotidianas, todo lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Mi culto es todo el tiempo. Yo soy una ofrenda para Dios viva que anda por todo lado honrando al Señor. Entonces es muy natural entrar a la iglesia y levantar mis manos y tener un corazón preparado, porque mi corazón siempre está preparado. ¿Me entienden? De eso se trata. Eclesiastés 5, 1 al 7 dice lo siguiente: ¿cómo tiene que estar nuestro corazón de verdad preparado? Y tenemos que ser humildes cuando el Señor va a pasar, cuando vamos nosotros a su casa. Dice Eclesiastés 5, del 1 al 7, dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. ¿Por qué?
porque tenemos que poner los pies en la tierra. Dice, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Tenemos que ser humildes. Venir delante del Señor es entender quién es Dios y quién soy yo, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de palabras, la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue por ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú, teme a Dios. Al culto tenemos que venir con un corazón humilde, con gratitud delante de Dios. No consigo pasar un día por esas puertas y no tener gratitud. Pasar por esas puertas y decir, no tengo nada por qué agradecer. Tenemos que venir con un respeto profundo. Yo sé que muchos de nosotros vemos este lugar casi como nuestra casa. Yo he dormido aquí, por ahí, y otra vez dormí por allá. Y en el funeral de mi hermano, luego de todo, nos quedamos en la noche aquí. Ahí estaba él, yo estaba aquí. Esto también ha sido como mi casa. Pero no confundamos las cosas. No es mi casa. Es la casa del Señor y hay que tener respeto. Si fuera mi casa, me quito los zapatos y los subo en la silla del frente. Pero es la casa del Señor. Tenemos que venir con un temor reverente delante de Dios, porque estamos en su presencia. Un corazón humilde es aquel que reconoce quién es Dios y quién soy yo. Estar en el culto para mí es un privilegio, porque sé que es algo que no merezco. Yo no sé si ustedes lo entienden, pero hay muchas personas allá afuera que no tienen salvación. No tienen salvación. Y nosotros no podemos ser indiferentes ante eso. El Señor me eligió. Él transformó mi corazón. Estábamos cantando hace poco que Él limpió mi corazón. Él limpió mi vida con su sangre. Es algo que definitivamente sé que no merezco, pero no puedo ser indiferente ante eso. La palabra de Dios dice que tenemos que cuidar nuestra salvación, ocuparnos de ella. ¿Cierto? ¿Cómo voy a tener salvación e ignorarlo? ¿Cómo voy a tener salvación y no ocuparme en ella? Es un privilegio estar aquí. Es un privilegio. Vean lo que dice, vamos a Isaías, por favor. Isaías 6, del 1 al 5. Isaías va al templo después de que había muerto un rey. Ya había entrado varias veces Isaías a la presencia del Señor, pero esta vez fue distinto, porque cuando él entra, tiene una visión. Tiene una visión, y vamos a leer esos versos. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, dice Isaías, sentado sobre un trono alto y sublime. Isaías entra y de repente ve esta visión del Señor y ve el trono de Dios. Imagínense la sorpresa. Y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, y con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 porque estaban en la presencia del Señor.
Y no hay una forma antigua para decir que Dios es hiper, super, mega contra santo. Solamente la forma de decirlo antiguamente era decirlo 3 veces. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y entonces Isaías está viendo todo eso. Entra al templo, ve esa visión, ve el trono de Dios, todo lo que está pasando se llena de humo. Y él dice, estoy muerto. Me llegó la hora. Dice, ay de mí que soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Siendo quien soy, claro que tengo que estar muerto, porque acabo de ver la presencia de Dios. Tenemos que entender algo, y es que estamos dándole culto a un Dios santo, siendo todos nosotros pecadores. A veces creemos que le estamos haciendo un favor a Dios, y no es así. El favor es para nosotros. Filipenses 2, 5 al 11, en la versión Reina Valera, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La humildad de Cristo es lo que tenemos que imitar. La humildad de Cristo. Cuando venimos delante de la presencia de nuestro Dios. Yo siempre digo algo, tal vez alguno no esté de acuerdo. Yo siempre digo que habemos 2 tipos de personas: los que vamos a doblar nuestras rodillas a tiempo y los que van a doblar sus rodillas ya después, cuando no haya tiempo. Porque la palabra de Dios dice que todas las rodillas se van a doblar delante de la presencia de Cristo. Delante de Cristo. Todas. Todos los ateos que usted conoce van a decir que Jesucristo es el Señor. Todos. Todos. Entonces solo hay 2 tipos de personas: los que creen a tiempo y los que van a creer cuando ya no haya tiempo. Pero Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Y nosotros deberíamos venir aquí entendiendo, humildes. El culto cristiano, entonces, el culto cristiano no es accidental, es intencional. El culto para Dios puede ser emocional, algunos más emocionales que otros, pero puede ser emocional siempre y cuando las emociones estén alimentadas por conocimiento de Dios. De nada vale ser muy emocional si no están alimentadas nuestras emociones por el conocimiento de la palabra. En el culto cristiano el centro es Dios, porque es para Dios. Tenemos que venir con un corazón derretido por el Señor, entrando por las puertas siempre con gozo. ¿Por qué? Porque Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, pero este lugar es un lugar apartado para adorar la presencia de Dios. Es especial. El culto cristiano es ordenado, tiene que ser ordenado. No podemos ser irreverentes. Adoramos a Dios como Él lo pide y no como a nosotros nos dé la gana. Celebramos los atributos de Dios
lo adoramos por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida, sin necesidad de que haga algo más. No traemos una ofrenda improvisada, traemos una ofrenda preparada. Cantamos, aclamamos, aplaudimos a Dios, levantamos nuestras manos, nos postramos delante de su presencia, reconocemos nuestros pecados delante de Él, recibimos su gracia y todos dirigimos siempre nuestra mirada al Rey. Todos, con sinceridad de corazón. Joel 2:12 al 21 dice, y habla el Señor, dice lo siguiente: Dios, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión y proclamad ayuno, provocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está tu Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones, y haré alejar de vosotros al norte, y los echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental, y exhalarán su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará cosas grandes. Hará cosas grandes. Pablo resume en pocas palabras, muy pocas, cuál debe ser nuestra motivación, cuál es la motivación que nosotros necesitamos para dar culto a Dios. Romanos 12:1, termino con esto. Lo leo en la palabra hispanoamericana y dice así: por el amor entrañable de Dios, esa es la motivación. Por el amor entrañable de Dios, les pido, hermanos, preséntense a ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Ese ha de ser su auténtico culto. Amén.